Mi novia interpuso una orden de alejamiento, así que la obedecí a la perfección y destruí su plan. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, empecemos. Mi nombre es Robert y tengo 34 años. Durante muchos años, pensé que estaba en una relación sólida, construida sobre el apoyo mutuo y la confianza. Resulta que solo era un cajero automático conveniente con un apego emocional. Trabajo para una empresa de software de atención médica en San Diego, California. El salario es bueno y el trabajo es estable. Mi novia, Vanessa, tenía 31 años. Llevábamos juntos varios años antes de que me diera cuenta de que ella me veía como un tonto. Nos conocimos a través de un amigo en común en un evento y empezamos a salir poco después. Cuando nos conocimos, Vanessa trabajaba en marketing para una empresa de tecnología. Ganaba un dinero decente, tenía su propio apartamento y parecía tener su vida en orden. Era extrovertida y divertida. La amaba. Hablamos vagamente sobre el matrimonio, sobre comprar una casa juntos con el tiempo y formar una familia. Luego, unos 2 años después de empezar la relación, Vanessa perdió su trabajo. Despidos en toda la empresa, simplemente recortes presupuestarios que eliminaron todo su departamento. Estaba devastada. Comprensiblemente, ese trabajo había sido una gran parte de su identidad. Después de eso, empezó a trabajar como freelance, marketing, consultoría, gestión de redes sociales para pequeñas empresas y creación de contenido, luchando por conseguir clientes y juntando ingresos de múltiples fuentes. Era inestable y estresante, y el dinero era inconsistente. La apoyé durante todo el proceso, primero emocionalmente, escuchando cuando se desahogaba sobre clientes difíciles, celebrando cuando conseguía nuevos contratos y asegurándole que con el tiempo encontraría la estabilidad. Y financieramente, empecé a cubrir más de nuestros gastos compartidos. Pagué su alquiler completo algunas veces cuando sus ingresos eran particularmente bajos. Pagué sus compras de supermercado la mayoría de las veces. Cubrí cenas fuera, servicios públicos y pequeñas cosas que se iban acumulando. No me importaba en ese momento. Una relación se trata de ser un equipo. A veces una persona necesita más apoyo, y se lo das porque confías en que harían lo mismo por ti. Luego, unos 4 meses después de su despido, Vanessa me pidió un préstamo. Lo planteó con vacilación. Dijo que estaba muy atrasada en algunas facturas. Su coche necesitaba reparaciones que costarían unos 27,000 pesos mexicanos. El alquiler se acercaba y no había conseguido suficientes contratos ese mes para cubrirlo. Estaba estresada y avergonzada por pedirlo, pero necesitaba ayuda. Me pidió 72,000 pesos mexicanos. Dijo que eso cubriría todo, el coche, el alquiler y algunas facturas de tarjetas de crédito en las que se había atrasado. Prometió que me lo devolvería íntegramente en cuanto recibiera su reembolso de impuestos, que esperaba en unos pocos meses. No lo dudé. Le dije que por supuesto que la ayudaría. Le transferí el dinero esa misma noche. 72,000 pesos de mi cuenta de ahorros a la suya. Le envié un mensaje de texto después: te transferí los 72,000 pesos. Págame cuando recibas tu reembolso. Sin prisa. Te quiero. Ella respondió: muchísimas gracias. Prometo que te lo devolveré íntegramente en cuanto llegue ese reembolso. Literalmente me estás salvando la vida ahora mismo, seguido de un emoji de corazón rojo. Las semanas se convirtieron en meses. El trabajo de freelance de Vanessa continuó de forma inconsistente. Seguí apoyándola financieramente cubriendo más de sus gastos de vida. Entonces, unos 2 meses después de haberle dado el préstamo, mencionó casualmente que su reembolso de impuestos había llegado. Estaba emocionada porque significaba que podía respirar un poco más tranquila. No mencionó pagarme. Esperé unos días, pensando que quizás necesitaba ocuparse primero de algunos gastos inmediatos. Pasó una semana. Todavía nada. Saqué el tema con delicadeza una noche. Oye, ahora que recibiste tu reembolso, ¿quieres que hablemos de devolver ese préstamo? La expresión de Vanessa cambió y se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que había tenido que usar el reembolso para otras cosas, que todavía estaba atrasada en facturas,
que me pagaría con el tiempo, pero que no podía en ese momento. Dije que entendía, pero le recordé que se lo preguntaba porque ella había dicho específicamente que me pagaría cuando llegara el reembolso. Se irritó, dijo que la estaba presionando, que no le gustaba que la hicieran sentir culpable cuando ya estaba estresada por el dinero. Dejé el tema. No quería hacer un gran problema de esta situación. Pero entonces empecé a notar cosas cuando iba a casa de Vanessa. Noté que se había comprado un conjunto de ropa nueva para alguien que supuestamente tenía problemas económicos. Esto no debería ser tu prioridad. Vi un bolso de diseñador que sabía que costaba al menos 10,800 pesos mexicanos. Por sus conversaciones, pude deducir que salía con amigos varias veces a la semana. Estaba gastando dinero como alguien que lo tenía, mientras me debía 72,000 pesos y afirmaba estar en la ruina. En este punto, estaba decepcionado de ella por ser derrochadora. Intenté sacar el tema del pago una vez más, aproximadamente un mes después. De nuevo, se puso a la defensiva. Me acusó de no apoyarla y de presionarla durante un momento difícil. Lo dejé pasar. Empecé a sentir que debía aceptar que no recuperaría el dinero. Luego, unos 6 meses después del préstamo, descubrí que Vanessa me estaba engañando. Lo descubrí cuando vino a mi casa y pedimos comida con su teléfono. Por error, salí de la aplicación cuando tenía el teléfono en mis manos y abrí una notificación de mensaje que apareció. El mensaje que vi en la parte superior claramente no era platónico. Cuando lo abrí y lo revisé, no había duda de lo que estaba pasando. Había planes para encontrarse, referencias a veces en las que ya habían estado juntos, junto con fotos y vídeos que se habían intercambiado. Me quedé allí, leyendo suficientes mensajes para entender la situación por completo. Llevaban viéndose al menos 6 semanas, quizás más. Cuando Vanessa se preparaba para irse a casa la noche siguiente, la confronté con calma, le dije que había visto los mensajes. No lo negó, pero en lugar de eso se enfadó, como si yo fuera el que había hecho algo mal por mirar su teléfono. Dijo que nuestra relación había estado muerta durante meses de todos modos. Que necesitaba atención que yo no le estaba dando. Me rompió el corazón escuchar esto. Le dije que habíamos terminado, que debía recoger cualquier propiedad suya que quedara en mi casa. Aceptó fríamente. Mientras recogía sus cosas, saqué el tema del dinero. Antes de que te vayas, tenemos que hablar de los 72,000 pesos que me debes. Vanessa se quedó helada, se giró para mirarme con una expresión calculadora. No los tengo ahora mismo. Lo sé, pero necesitamos un plan de pago. ¿Cuándo puedes empezar a pagarme? Dejó la bolsa que estaba empacando. Robert, ¿de verdad vas a reclamarme dinero ahora mismo? ¿Cuándo estamos rompiendo? Le respondí, pediste prestado 72,000 pesos y prometiste devolverlos. El fin de la relación no borra esa deuda. Su expresión se endureció. Te pagaré cuando pueda. No me presiones con eso. No te estoy presionando. Estoy pidiendo un plazo razonable. Estás haciendo que me sienta insegura, dijo de repente. Parpadeé, confundido. ¿Qué? Estás siendo agresivo con este dinero. Me hace sentir amenazada, respondió ella. Estoy siendo calmado, dije. Solo quiero saber cuándo me devolverás lo que pediste prestado. Agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Necesito espacio de ti ahora mismo. Esta conversación me está incomodando. Y se fue. Me quedé en el apartamento tratando de procesar lo que acababa de pasar. El giro repentino a afirmar que la estaba haciendo sentir insegura me pareció manipulador, pero aún no sabía qué pensar de ello. Durante la semana siguiente, Vanessa siguió con su vida. Saqué el tema del pago una vez más por mensaje de texto después de aproximadamente un mes. Todavía tenemos que hablar de los 72,000 pesos que me debes. ¿Podemos establecer un plan de pago? Su respuesta, deja de acosarme por dinero. Te pagaré cuando pueda. Le dije que no la estaba acosando. Estoy pidiendo el reembolso de un préstamo documentado. Respondió con, me estás presionando y tiene que parar. Me estaba frustrando, pero traté de mantener la cabeza fría. Esto no es acoso.
Soy yo pidiendo el reembolso de un dinero que legalmente me debes. Sin respuesta. 2 días después, alrededor de las 8 de la noche, decidí ir a su casa. Solo quería hablar en persona, acordar un plan de pago razonable. No estaba enojado, solo quería una solución porque de ninguna manera iba a perdonar ese dinero a alguien que me había engañado. Llamé a su puerta principal. Esperé, llamé de nuevo. Podía oír movimiento dentro, vi una luz encendida en lo que supuse que era su habitación. Vanessa, sé que estás en casa. Solo quiero hablar del dinero que me debes. ¿Puedes, por favor, venir a la puerta? Nada. Llamé una vez más. No me iré hasta que tengamos esta conversación. Pediste prestado 72,000 pesos. Prometiste devolverlos. Tenemos que resolver esto. Vi movimiento en la ventana de su habitación. Definitivamente estaba allí, escuchándome, simplemente negándose a abrir la puerta. Después de unos 10 minutos de esto, yo llamando periódicamente y pidiéndole que habláramos, y ella ignorándome, me di por vencido y me fui, frustrado, pero no preocupado. Pensé que lo intentaría de otra manera. 3 días después, me entregaron documentos legales en mi apartamento. Una orden de alejamiento temporal presentada por Vanessa. La leí, con una incredulidad que crecía con cada línea. Afirmaba que la había estado acosando durante semanas, apareciendo en su casa sin ser invitado, haciendo amenazas sobre el dinero y haciéndola sentir insegura. Había incluido una declaración escrita describiéndome como agresivo y amenazante. Dijo que temía por su seguridad y había adjuntado una grabación de audio de la noche en que fui a su puerta. En la grabación, se me podía oír diciendo, no me iré hasta que tengamos esta conversación, de una manera que, despojada de contexto, sonaba vagamente amenazante. Pero lo había editado, cortando las partes en las que yo había estado tranquilo y razonable, haciendo que pareciera que estaba allí para intimidarla en lugar de simplemente pedir el pago de una deuda legítima. La orden de alejamiento era temporal, válida hasta una audiencia judicial en 3 semanas. Durante ese tiempo, estaba legalmente obligado a mantenerme alejado de ella. Ningún contacto, prohibido acercarse a su casa o lugar de trabajo. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni correos electrónicos, ni contacto en redes sociales. Violarla significaría el arresto. Me senté en mi apartamento sosteniendo esos papeles, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Había utilizado el sistema legal como un arma en mi contra, usando una orden de alejamiento, algo destinado a proteger a víctimas reales de acoso o violencia, para evitar pagar un dinero que legítimamente me debía. Mi primer instinto fue la ira. Quería llamarla, enviarle un mensaje de texto, decirle que esto era una locura y que ella lo sabía. Pero no lo hice, porque eso es exactamente lo que ella quería, que violara la orden para que enfrentara consecuencias penales. En lugar de eso, me volví estratégico. Primero, reuní cada pieza de documentación que tenía sobre el préstamo. El intercambio de mensajes de texto original donde pedía el dinero y prometía el pago. La transferencia bancaria que mostraba que le había enviado 72,000 pesos. Su mensaje de texto diciendo que me pagaría con su reembolso de impuestos. Capturas de pantalla de conversaciones posteriores donde yo había preguntado sobre el pago y ella había sido evasiva o defensiva. Organicé todo cronológicamente en una carpeta digital y lo imprimí en copias físicas. Luego, revisé todas nuestras comunicaciones, textos, mensajes de redes sociales, correos electrónicos, en busca de cualquier evidencia de amenazas o acoso por mi parte. No había nada. Cada mensaje que había enviado había sido tranquilo y razonable. Pidiendo el pago, sí, pero nunca amenazante, nunca agresivo. Lo único que ella tenía era ese audio editado de la única vez que fui a su puerta. E incluso eso, en su contexto completo, era solo yo pidiendo hablar sobre el dinero que debía. A continuación, contraté a una abogada. Encontré una abogada de litigios civiles especializada en disputas contractuales y defensa contra órdenes de alejamiento. Me reuní con ella esa semana, le mostré toda mi documentación. La abogada revisó todo cuidadosamente y luego me dijo que tenía un caso sólido, pero que necesitaba ser extremadamente cuidadoso. La orden de alejamiento, aunque es temporal y se basa en afirmaciones falsas, es legalmente vinculante, explicó. Si la violas de cualquier manera,
incluso accidentalmente, serás arrestado. Eso dañará tu credibilidad en la audiencia. Entonces, ¿qué hago? La cumples a la perfección. Ningún contacto con ella en absoluto. Bloquéala en todo para que no haya posibilidad de comunicación accidental. Deja que piense que ha ganado. Mientras tanto, nos preparamos para la audiencia. Seguí el consejo de la abogada exactamente. Bloqueé el número de Vanessa, su correo electrónico y todas sus redes sociales. Hice imposible contactarla incluso si quisiera. No fui a ningún lugar cerca de su casa o lugar de trabajo. No pregunté a amigos en común sobre ella. No publiqué nada sobre la situación en las redes sociales. Desaparecí de su vida por completo, tal como lo requería la orden de alejamiento. Pero también presenté algo por mi cuenta, una demanda en el Tribunal de Reclamos Menores por los 72,000 pesos que me debía. El Tribunal de Reclamos Menores de California te permite demandar por hasta 180,000 pesos mexicanos. Mi caso era sencillo. Ella pidió dinero prestado, prometió devolverlo y no lo había hecho. Tenía documentación escrita de todo. Mi abogada me ayudó a presentar la documentación. Incluimos todas las pruebas, los textos, la transferencia bancaria, todo. A Vanessa le notificarían la demanda por separado de la orden de alejamiento. Luego esperé 3 semanas hasta la audiencia de la orden de alejamiento. Dejé que Vanessa pensara que había logrado silenciarme con éxito. La audiencia finalmente llegó. Nos encontramos en el Tribunal del Condado un martes por la mañana. Vanessa estaba allí con su propia abogada, una mujer que aparentemente llevaba muchos casos de órdenes de alejamiento. Yo estaba allí con mi propia abogada. La jueza, una mujer mayor, llamó al caso y le pidió a Vanessa que presentara sus pruebas de por qué la orden de alejamiento debía permanecer en vigor. La abogada de Vanessa fue la primera. Afirmó que yo había estado acosando a Vanessa por dinero durante meses, que me había presentado en su casa sin ser invitado y me había negado a irme. Que había hecho declaraciones que la hicieron temer por su seguridad. Reprodujeron la grabación de audio editada de mí en su puerta. La jueza la escuchó y preguntó, ¿existe alguna prueba de amenazas reales? Su abogada titubeó ligeramente. Su señoría, el comportamiento y el tono del demandado constituyen acoso. Se presentó sin ser invitado y se negó a irse. Eso es un comportamiento amenazante. ¿Pero se hicieron amenazas explícitas?, preguntó la jueza una vez más. La abogada de Vanessa respondió, su insistencia y su negativa a irse crearon un ambiente amenazante. La jueza no parecía impresionada, pero la dejó continuar. Mostraron mensajes de texto donde yo había preguntado sobre el pago, sacados de contexto para que pareciera que la contactaba obsesivamente por dinero, pero no pudieron mostrar ninguna amenaza real porque nunca había hecho ninguna. Entonces fue nuestro turno. Mi abogada se puso de pie y presentó nuestro caso con calma. Su señoría, esta orden de alejamiento se está utilizando para evitar el pago de una deuda legítima. El señor Robert le prestó a la demandada 72,000 pesos con una clara documentación del acuerdo de préstamo y su promesa de pago. Cuando él pidió el pago, ella presentó esta falsa orden de alejamiento para silenciarlo. Mi abogada le mostró a la jueza toda nuestra documentación, la solicitud de préstamo original y la promesa de pago, la transferencia bancaria, el historial completo de conversaciones de texto que mostraba que todas mis solicitudes de pago fueron tranquilas y razonables. También demostró que yo había presentado una demanda de reclamos menores por la deuda, probando que se trataba de una disputa financiera, no de una situación de acoso. La grabación de audio proporcionada está editada y sacada de contexto, continuó mi abogada. El señor Robert fue a su residencia una vez para solicitar una conversación sobre el pago. Llamó a la puerta y pidió hablar. Cuando ella no respondió, se fue. Eso no es acoso. Es un acreedor buscando el pago. La jueza revisó todos los materiales cuidadosamente, pidió ver el historial completo de mensajes de texto, que mi abogada había impreso en su totalidad. Después de varios minutos, la jueza se dirigió a ambas partes, preguntándole a Vanessa si alguna vez la había amenazado con daño físico. Vanessa dudó antes de decir, me hizo sentir amenazada. La jueza le recordó que eso no era lo que había preguntado. Preguntándole a Vanessa de nuevo si yo la había amenazado explícitamente con hacerle daño físico.
Vanessa respondió con un no. Vanessa afirmó que yo seguía pidiendo dinero y que lo había pedido más de 3 veces en una semana. Afirmó que cuando fui a su casa, me negué a irme. Pero como no pudo establecer que yo intentara hacer algo por la fuerza en su casa, la jueza no se impresionó. Dejó los papeles y se dirigió a ambas partes directamente. Este tribunal no es el lugar para resolver deudas financieras o discusiones personales. Vanessa, usted pidió dinero prestado al señor Robert con una promesa documentada de pago. Él tiene todo el derecho de buscar el pago a través de los canales legales adecuados, lo que ha hecho al presentar una demanda de reclamos menores. Miró a Vanessa con severidad. Presentar una orden de alejamiento para evitar pagar una deuda legítima es un abuso de las medidas de protección de este tribunal. Estas órdenes existen para proteger a las personas de amenazas genuinas, no para usarlas como arma contra los acreedores. La jueza revisó los documentos una vez más y luego emitió su fallo. La orden de alejamiento temporal queda disuelta de inmediato. El señor Robert es libre de seguir con su caso de reclamos menores sin restricciones. Vanessa, tiene suerte de que no le imponga sanciones por presentar una orden de alejamiento frívola. Le sugiero que salde la deuda que tiene antes de la audiencia de reclamos menores. Dio un golpe con su mazo. Se levanta la sesión. Sentí que un alivio me invadía. Vindicación. Vanessa parecía aturdida. Su abogada recogió los papeles rápidamente, claramente queriendo irse. Mi abogada se giró hacia mí. Resultado perfecto. Ahora nos centramos en el caso de reclamos menores. Le di las gracias, mientras veía a Vanessa y su abogada salir de la sala del tribunal sin hacer contacto visual. 3 semanas después, tuvimos la audiencia de reclamos menores. Teníamos un juez diferente, un hombre de mediana edad. Presenté mi caso, mostré toda la documentación de nuevo, el acuerdo de préstamo por texto, la transferencia bancaria, la promesa escrita de Vanessa de pagar con su reembolso de impuestos y la evidencia de que había recibido el reembolso meses atrás. Mi abogada no era necesaria para los reclamos menores. La gente suele representarse a sí misma, pero ella me había entrenado a fondo sobre cómo presentar el caso. Vanessa se representó a sí misma. Su abogada aparentemente no manejaba casos de reclamos menores. Vanessa intentó hacerlo emocional. Dijo que yo intentaba controlarla financieramente, que el préstamo había sido un regalo, no un préstamo, que estaba usando los tribunales para acosarla aún más. El juez la interrumpió. ¿Tiene alguna prueba por escrito de que esto fue un regalo en lugar de un préstamo? No, respondió ella. Prometió por escrito devolverlo, añadió el juez. Dije que lo haría cuando recibiera mi reembolso de impuestos, pero, Vanessa luchó por terminar la frase. Entonces el juez disparó, ¿y recibió su reembolso de impuestos? Vanessa se quedó en silencio. Responda a la pregunta, por favor. Sí, dijo. ¿Y cuánto le pagó al señor Robert?, preguntó el juez. Nada, pero tenía otros gastos. Eso no es relevante para si debe la deuda o no, dijo el juez con firmeza. La evidencia muestra claramente que pidió prestado 72,000 pesos con una promesa escrita de pago. Usted reconoció la deuda varias veces. Recibió fondos que específicamente dijo que usaría para el pago y eligió no hacerlo. Revisó los documentos una vez más y luego emitió su juicio. Fallo a favor del demandante. Señorita Vanessa, usted le debe al señor Robert 72,000 pesos más 1,350 pesos de tasas judiciales. Sentencia total, 73,350 pesos. Miró a Vanessa. Tiene 30 días para pagar la totalidad o acordar un plan de pago con el demandante. La falta de pago resultará en un embargo de salario o un embargo bancario. Otro golpe de mazo. Había ganado. Vanessa salió rápidamente de la sala, con la cara roja. Claramente humillada. Me sentí satisfecho. Toda esta situación había sido estresante y frustrante, pero satisfecho de que se hubiera hecho justicia. Pasaron 30 días. Vanessa no pagó, no me contactó sobre un plan de pago, simplemente ignoró el juicio por completo. Así que volví con mi abogada, le pregunté cuáles eran los siguientes pasos para cobrar realmente el dinero. Me explicó el proceso.
Podía solicitar un embargo de salario si Vanessa estaba empleada o un embargo bancario si tenía fondos en una cuenta bancaria. A través de una investigación básica, revisando sus redes sociales, que aún eran públicas, confirmé que Vanessa había conseguido un trabajo de marketing a tiempo completo en una empresa de tamaño mediano, ya no era freelance, lo que significaba que tenía un salario regular que podía ser embargado. Mi abogada presentó la documentación para el embargo de salario. El tribunal lo aprobó. La orden fue enviada al departamento de nóminas del empleador de Vanessa. A partir del mes siguiente, una parte del cheque de pago de Vanessa, calculada según las leyes de embargo de salario de California, sería deducida automáticamente y enviada a mí hasta que se pagara la totalidad del juicio. No tendría opción, ninguna forma de evitarlo. Cada día de pago, vería cómo el dinero salía de su cuenta y llegaba a mí. El embargo comenzó unas 6 semanas después del juicio de reclamos menores. Recibí el primer pago por depósito directo del sistema judicial, luego otro al mes siguiente, y otro más. A este ritmo, tomaría unos 18 meses pagar por completo la deuda más las tasas judiciales. Pero no me importaba el plazo. Me importaba que se la estuviera haciendo responsable, que hubiera intentado usar el sistema legal como arma en mi contra y hubiera fracasado. Su orden de alejamiento había sido disuelta con una advertencia judicial sobre presentar demandas frívolas. Había perdido el caso de reclamos menores con un juicio público en su contra. Ahora tenía que ver cómo una parte de cada cheque de pago iba directamente a mí durante el próximo año y medio. Su plan había fracasado estrepitosamente. Pensé en todo esto una noche mientras miraba la última notificación de pago de embargo. Vanessa había pensado que una orden de alejamiento me silenciaría. Que me daría demasiado miedo de las consecuencias legales para perseguir la deuda. Que le permitiría librarse de los 72,000 pesos que legítimamente me debía. Pero yo no había violado la orden. La había seguido a la perfección, había usado el tiempo para construir mi caso, reunir pruebas y presentar mi propia acción legal. La había dejado pensar que había ganado mientras, en silencio, me preparaba para destruir su estrategia. Y cuando finalmente nos enfrentamos en el tribunal, la verdad fue obvia para ambos jueces. Ella era la que manipulaba el sistema. Yo era el que buscaba una resolución legítima a una disputa financiera. No destruyes a alguien luchando más fuerte o volviéndote más agresivo. Lo haces manteniendo la calma, siguiendo las reglas a la perfección y dejando que sus propias mentiras se derrumben bajo el peso de la evidencia. El intento de orden de alejamiento de Vanessa ahora es parte del registro público. Cualquiera que busque su nombre en el sistema judicial lo encontrará, presentado y disuelto en cuestión de semanas, como frívolo. El juicio de reclamos menores también es un registro público. Documentación de que pidió dinero prestado y se negó a pagar hasta que fue obligada por orden judicial. Su credibilidad está permanentemente dañada en cualquier futuro procedimiento legal. La relación terminó mal. La ruptura fue dolorosa. Descubrir el engaño dolió, pero al menos obtuve justicia por la manipulación financiera. Al menos no dejé que usara los tribunales como arma en mi contra con éxito. Al menos demostré que mantener la calma y ser estratégico vence a la represalia emocional cada vez. Mirando hacia atrás, esto es lo que aprendí. Documenta todo, cada transacción financiera, cada promesa, cada conversación. Nunca sabes cuándo necesitarás pruebas para protegerte. Mantén la calma cuando alguien intente manipularte. Cuanto más enojado y agresivo te pongas, más le das la razón en su narrativa. Al mantenerme comedido, mantuve la credibilidad mientras las afirmaciones de Vanessa se desmoronaban. Cumple las órdenes legales a la perfección, incluso cuando son injustas. La orden de alejamiento se basaba en mentiras, pero violarla solo me habría perjudicado a mí. Al obedecerla por completo, le mostré al juez que yo era razonable, mientras que Vanessa era manipuladora. Usa el sistema adecuadamente en lugar de luchar contra él. Podría haber intentado confrontar a Vanessa directamente o presionarla a través de amigos en común. En cambio, usé el Tribunal de Reclamos Menores, el canal legal apropiado para el cobro de deudas. Deja que las mentiras de la gente se destruyan solas. No necesité convencer a los jueces de que Vanessa estaba mintiendo. Solo necesité presentar la verdad claramente y dejar que ellos vieran las contradicciones en su historia. La paciencia gana. Pasaron meses desde el préstamo hasta la orden de embargo final.
Pero al ser paciente y estratégico, obtuve un resultado mejor del que cualquier cantidad de confrontación airada habría logrado. Algunas personas intentarán usar cualquier cosa como arma en tu contra, incluso sistemas destinados a proteger a las víctimas. La única defensa es mantenerse limpio, documentado y dejar que la verdad hable por sí misma. A veces, la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es la justicia. Justicia lenta, metódica e inevitable. Y eso es exactamente lo que obtuve.